Hola, ¿qué tal, chicos? Después de haber visto dos formas de clasificar triángulos, hoy vamos a ver los elementos notables de un triángulo. Veamos de qué se tratan. Bueno, pues en primer lugar, a modo de índice resumen, vamos a ver en concreto cuáles son los elementos notables de un triángulo. En primer lugar, decir que son en total 4. Están las mediatrices, están las bisectrices, ambas nos suenan del tema anterior, también están las medianas y también están las alturas. También aprenderemos que las mediatrices generan un punto llamado circuncentro que a su vez genera una circunferencia un poco particular llamada circunferencia circunscrita. Las bisectrices, por su parte, generan un punto llamado incentro y también otra circunferencia particular llamada circunferencia inscrita. Las medianas generan un punto llamado baricentro o centro de gravedad y las alturas generan un punto diferente que se llama ortocentro. Vamos a ver cada uno de estos conceptos uno a uno. Y vamos a empezar con las mediatrices, cómo generan el circuncentro y cómo a su vez este genera la circunferencia circunscrita. Bueno, recordamos del tema anterior que la mediatriz de un segmento era una recta perpendicular al segmento que pasaba por el punto medio del segmento. Pues las mediatrices aquí van a hacer referencia, y es importante darse cuenta, que van a hacer referencia al lado de los triángulos, ¿vale? Y la mediatriz de un lado de un triángulo es la recta perpendicular a ese lado y que pasa por su punto medio. Por ejemplo, esta es la mediatriz del lado A, ¿vale? Pasa por el punto medio de A y es perpendicular a dicho lado A. Un triángulo tiene 3 lados, por tanto tendrá en total 3 mediatrices, ya que también tendremos la mediatriz del lado B, que es esta recta que pasa por el punto medio, en este caso de B, y es perpendicular a B, y la mediatriz del punto C, que pasa por el punto medio de C y es perpendicular a dicho lado C. Y si nos damos cuenta, las 3 mediatrices confluyen en un punto, se cortan las 3 en un único punto. Bueno, pues ese punto es el que llamamos circuncentro, ¿vale? Aquí lo tenemos en azul y lo vamos a denotar con la letra C de circuncentro. Bueno, pues este circuncentro, a su vez, es el centro de una circunferencia, en concreto de la circunferencia circunscrita, que es esta circunferencia de aquí, la circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo, ¿vale? Por tanto, de esta diapositiva tiene que quedar claro lo que es la mediatriz de un lado y cuáles son las 3 mediatrices, por tanto, de un triángulo, cómo esas 3 mediatrices en el punto en el que se cortan generan el circuncentro y cómo a su vez ese circuncentro es el centro de esta circunferencia de aquí que pasa por los 3 vértices del triángulo y se llama circunferencia circunscrita. Bueno, pasamos en segundo lugar a ver qué es eso de la bisectriz, que ya nos suena, y cómo esta genera el incentro, que a su vez genera la circunferencia inscrita. Bueno, la bisectriz también la vimos en el tema anterior. La bisectriz de un ángulo era la semirrecta que dividía al ángulo en 2 ángulos iguales, ¿vale? Por tanto, la bisectriz va a hacer referencia a cada uno de los ángulos del triángulo, perdón. La mediatriz era a los lados, pues la bisectriz es a los ángulos del triángulo. Por tanto, por ejemplo, la bisectriz del ángulo A sería esta semirrecta de aquí. Empieza en el vértice A y divide al ángulo A justo en 2 ángulos iguales, ¿vale? De nuevo, como un triángulo tiene 3 ángulos, pues habrá 3 bisectrices, una por ángulo. Aquí tenemos la bisectriz del ángulo B, la semirrecta que divide a B en 2 ángulos iguales, y por último, la bisectriz del ángulo C. Vemos que también las bisectrices confluyen en un punto, se cortan las 3 en un único punto. Bueno, pues ese punto es el que se llama incentro, ¿vale? Ese punto de ahí que vamos a hacer en azul sería el incentro del triángulo. Y este incentro también es el centro de una circunferencia. ¿De qué circunferencia? Pues aquella que es, fijaos, la circunferencia más grande que puede haber dentro del triángulo. Esta de aquí, que se llama circunferencia inscrita. Fijaros, esta circunferencia es tangente a cada uno de los lados del triángulo. ¿Qué quiere decir eso de tangente? Pues quiere decir que toca a cada lado del triángulo solamente una vez, solamente en un punto, ¿vale? Y a su vez, como decía antes, es la circunferencia más grande que se puede hacer dentro del triángulo, ¿vale? Por tanto, de aquí tiene que quedar claro lo que es la bisectriz de un ángulo y que en total en un triángulo hay 3 bisectrices, cómo en el punto en el que se cortan las 3 bisectrices se denomina incentro y cómo este incentro a su vez es el centro de esta circunferencia llamada circunferencia inscrita.
Bueno, y vamos ahora a ver qué es eso de las medianas. Pues una mediana de un triángulo es el segmento, ahora fijaros que es un segmento, no es ni una recta ni una semirrecta, va a tener principio y va a tener final, y va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en este triángulo de aquí, pues la mediana del vértice A sería el segmento que empieza en el vértice A y acaba en el punto medio del lado opuesto a ese vértice A, ¿vale? Que también es el lado A, en este caso A minúscula, ¿vale? Vemos cómo empieza en el vértice A y acaba en el punto medio del lado opuesto, ¿vale? Un triángulo tiene 3 vértices, por tanto también habrá un total de 3 medianas. La mediana del vértice B, que será el segmento que vaya del vértice B al punto medio del lado opuesto, y también la mediana del vértice C, que irá desde el vértice C hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Vale? Y vemos que también las tres medianas confluyen en un punto, se cortan en un único punto, que ¿cómo se va a llamar ahora? Pues baricentro. ¿Vale? Este punto se llama baricentro y también se le conoce como centro de gravedad. ¿Vale? De hecho, lo denotamos con una G por eso de centro de gravedad. ¿Y por qué se llama centro de gravedad? Pues tiene una razón. Imaginaos que tenéis un triángulo de papel y queréis sujetarlo mediante un boli o un lápiz de forma que se mantenga en equilibrio, ¿vale? Que se mantenga en la parte superior del bolígrafo o del lápiz sin caerse. Pues para conseguir eso tenéis que sujetar al triángulo justo por su baricentro o por su centro de gravedad, ¿vale? Es algo que podéis intentarlo, pero es bastante complicado. Pero si conseguís sostenerlo justo por ese punto de ahí, por el baricentro o centro de gravedad, veréis como el triángulo no se os caería. Bueno, y en último lugar, vamos a ver qué es eso de las alturas, ¿vale? Y una altura de un triángulo es el segmento que va desde un vértice a su lado opuesto y es perpendicular a ese lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues la altura, por ejemplo, la altura del vértice A es una altura que empieza es un segmento con principio y con final. Es un segmento que empieza en el vértice A, acaba en el lado opuesto y es perpendicular a este lado opuesto, ¿vale? O sea, empezaría aquí, nacería aquí y luego iría de forma perpendicular a este lado A hasta acabar precisamente en ese lado A, ¿vale? De nuevo, como tenemos 3 vértices, pues tendremos en total 3 alturas. La altura correspondiente al vértice B sería el segmento perpendicular al lado opuesto, o sea, perpendicular al lado B, que va desde el vértice B hasta ese lado opuesto B, ¿vale? Y la altura correspondiente al vértice C sería el segmento que va desde el vértice C hasta el lado C y es perpendicular a este lado C. ¿Vale? Y vemos también que las 3 alturas se cortan en un punto, confluyen en un punto que se llama en este caso ortocentro. ¿Vale? Aquí lo marcamos también en azul y le vamos a llamar O de ortocentro. ¿Vale? En esta diapositiva tiene que quedar claro cuáles son las 3 alturas de un triángulo y cómo las 3 alturas confluyen en un punto común que se denomina ortocentro. Mucho ojo con las alturas, porque puede darse el caso de que uno de los 2 extremos de la altura, del segmento de la altura, no esté sobre el lado opuesto del vértice, sino en una prolongación del mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Imaginaros este triángulo de aquí. Fijaros, la altura del vértice A empieza en el vértice A y es perpendicular al lado opuesto, al lado A. Por tanto, sería pues aproximadamente así, ¿no? Si nos damos cuenta, nunca va a llegar, no va a llegar hasta el lado opuesto A, ¿vale? Porque va a quedar, en este caso, a la izquierda del lado opuesto A. Bueno, pues en ese caso, la altura, en vez de ir hasta el lado opuesto, va hasta una prolongación del mismo. ¿Qué tendríamos que hacer? Prolongar el lado A lo suficiente para que ya esté debajo del vértice A y ahora sí que podríamos tranquilamente trazar la altura que iría desde el vértice A hasta esta prolongación del lado opuesto A. Bueno, esto es todo, chicos. Cualquier duda, consultar conmigo. Hasta luego.